Jesucristo es el único Dios verdadero. Primera parte. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Poderoso Dios Eterno, Príncipe de Paz. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, sean con todos ustedes. El día de hoy quiero compartir un estudio, una predicación que va dirigida a tres grupos, a tres comunidades, tres iglesias diferentes. Este es un regalo que quiero ofrecerles a mis hermanos de las comunidades católica romana, a mis hermanos de las comunidades evangélicas trinitarias y a mis hermanos unicistas. La predicación y el estudio de hoy tiene que ver con la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay más Dios. ¿Por qué va dirigido a estas tres comunidades? Las tres comunidades aceptan que Jesucristo es el Dios verdadero. Y va dirigido porque en las últimas semanas, o tal vez meses, algunos hermanos me han escrito de diferentes congregaciones pidiéndome que suba alguna predicación sobre este tema, ya que constantemente se topan con los testigos de Jehová o con algunas comunidades mesiánicas que niegan la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es mi deber, como miembro del pueblo santo de Dios, es mi deber, como pastor de una comunidad, de una congregación, predicar sobre este tema. Esto va a iniciar con una aclaración. Muchas veces se ha confundido lo que creen los testigos de Jehová y se lo han adjudicado a otras iglesias. ¿Qué es lo que creen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová creen que Jehová, es decir, el Padre Eterno, es Dios. Creen que el Hijo es un ángel. Algunas veces los testigos de Jehová lo han asociado con el arcángel San Miguel, que se hizo hombre. Por tal motivo, los testigos de Jehová creen que Jesucristo es un ángel encarnado, la primera creación de Dios, muy especial, muy poderosa, muy grande, pero jamás será Dios. Inclusive lo han llamado divino, en un sentido de que fue una creación muy especial del Padre Eterno, de Dios, pero jamás será Dios. Esta herejía fue sacada de un pastor, de un presbítero llamado Arrio del siglo IV, el cual niega la divinidad de Jesucristo. Bueno, algunas veces la Iglesia Católica Romana, sus miembros, y algunos cristianos evangélicos trinitarios han dicho que los hermanos unicistas son arrianos, lo cual, si razonan lo que acabo de decir, es un absurdo. Y lo digo con cariño y respeto. Todos aquellos que han llamado a los hermanos unicistas arrianos demuestran ser totalmente ignorantes en cuestión teológica, histórica y bíblica. El arrianismo consiste en negar la divinidad de Jesucristo. Y
los hermanos unicistas defienden la divinidad de Jesucristo como algo sagrado, intocable, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3:16. Entonces no es cierto, amados hermanos, que los unicistas niegan que Jesucristo sea Dios. Por tal motivo no son arrianos. En algunos videos de debate en internet llegué a escuchar a algunos pastores trinitarios llamar a los unicistas arrianos. Esto solamente demuestra prejuicios, ignorancia, superstición, etc. Después de haber aclarado este punto, empezaremos con este estudio de una manera lenta, ya que vamos a llegar hasta los textos originales, al texto griego, al texto hebreo, el masoreta, y sobre todo al texto arameo, al texto peshita. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Descubriremos que muchas veces nuestras congregaciones, nuestros hermanos, no saben cómo responder a aquellos que niegan la divinidad de Jesucristo. No saben cómo responder a aquellos que citan, por ejemplo, Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, o algunos otros textos. Iremos explicándolos poco a poco. El día de hoy, en esta predicación, no es para hacer un debate sobre la Trinidad o la unicidad. El objetivo de esta predicación no es para debatir o confrontar ninguna de estas dos posturas. Se los aclaro, amados hermanos. El objetivo de esta predicación es defender la divinidad de Jesucristo, ya que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Bueno, en primer lugar, amados hermanos, los invito a que con calma abran sus Biblias en Isaías 9:6. Algunas versiones tienen el texto que escuchamos al principio en Isaías 9:5. ¿Qué es lo que escuchamos? Se los voy a repetir de la versión peshita, luego se los voy a repetir de la versión Reina Valera y por último se los voy a decir directamente del texto masoreta que está en hebreo. El texto peshita dice: porque un niño nos es nacido. Aquí se está hablando de un bebé, de un ser humano que acaba de nacer, no se está hablando de algo abstracto, es de un niño que ha nacido. Un hijo nos es dado. Aquí se está refiriendo de forma abierta y clara a Jesucristo, a nadie más. Dice, y la autoridad está sobre su hombro. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay una autoridad más grande que la de Él. Dice, y su nombre será llamado admirable, consejero. Escucha cómo dice la versión peshita. Poderoso Dios eterno. No solo lo llama poderoso, no solo lo llama Dios, lo llama poderoso Dios eterno. No dice que es un Dios chiquito, como dicen los testigos de Jehová, un Dios creado, un Dios inferior. No lo llama un segundo Dios, lo llama Dios, lo llama poderoso Dios eterno, príncipe de paz. No cabe la menor duda que este niño que ha nacido, este hijo, es poderoso Dios eterno. Y lo que es eterno no tiene principio, no tiene creación. Podrás decirme, pero ahí se habla de que ha nacido. Lo que ha nacido es la carne. Dios es espíritu, Juan 4:24. Y por tal motivo, Dios es eterno. Es como si habláramos, amados hermanos, de la Virgen María. La Virgen María es madre de Jesús, de su naturaleza humana.
La Virgen María no es madre del Espíritu Divino, es decir, no es madre de Dios, es madre de Jesús, de su naturaleza humana. En la versión Reina Valera de 1960, capítulo 9, versículo 6 de Isaías, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sabemos que el Padre eterno es solamente uno, Dios. Y aquí dice que este Hijo es el Padre eterno y es Dios poderoso. Aquí encontramos una variante del texto Masoreta al texto Peshita, pero en ambos, si te fijas, amado hermano, son una clara afirmación de la divinidad del Salvador. No se habla de que es una creación ni un Dios inferior. Pero ¿cómo dice el texto Masoreta, el texto original? Dice, literalmente: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la autoridad descansa sobre sus hombros. Le han puesto por nombre, te lo voy a leer en hebreo: Pele Yoes, El Gibor, Abi-Ad, Sar Shalom, que literalmente en el texto Masoreta es tal y como viene en la versión Reina Valera de 1960. Ni más ni menos. Este es el primer versículo que hemos analizado y en el cual de forma abierta se habla de la divinidad de Cristo. Otro texto menos citado por los que defendemos la divinidad del Salvador, pero que es muy importante, es Mateo 14:33. Lo leeré de la Biblia Reina Valera 1960. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Se están refiriendo a que adoraron a Jesús. Y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La palabra que se utiliza aquí para adoraron es prosconius, que significa literalmente postrarse, caer rostro en tierra en adoración. Dice que los apóstoles cayeron con su rostro en tierra en adoración. El texto arameo, el texto peshita, dice exactamente lo mismo. En la versión de los Testigos de Jehová, que es una de las peores traducciones del mundo, dice que le rindieron homenaje. Pero la palabra prosconius en griego no significa homenaje, significa adoración. Lo mismo pasa con su sinónimo en arameo. Muy bien, continuamos, amados hermanos. Vamos a analizar un texto que es muy famoso y que es muy mal entendido. Es Juan 1:1. Dice en el texto de la Biblia Reina Valera 1960, que es el texto griego, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si te fijas, amado hermano, aquí literalmente está diciendo que en el principio ya existía el Verbo. ¿Cuál principio? En el principio de la eternidad, no en el principio del tiempo. El tiempo es en el que nosotros nos movemos como criaturas criadas. Es en el principio de la eternidad. Dice que en ese principio ya estaba el Verbo, porque Él es eterno. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí no vamos a entrar en discusión si son dos personas, tres personas o una persona. El objetivo de esta predicación no es esto, amados hermanos. El objetivo es demostrarte que Dios, el Verbo, Jesucristo es eterno. Jesucristo es eterno porque Jesucristo es Dios. Lo que es temporal, lo que tuvo un principio es su naturaleza humana, pero no su espíritu, no su divinidad. El Verbo es eterno.
Pero es curioso que la versión de los testigos de Jehová la hayan cambiado, lo hayan deformado y le hayan puesto: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Le añaden la palabra un y escriben Dios con minúscula, con lo cual afirman que Jesucristo es un Dios falso, porque escribir Dios con minúscula es decir que es un Dios falso. En realidad, en el texto griego original y en el texto arameo no aparece la palabra un. Es más, en el texto griego literalmente se debería traducir de la siguiente manera: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Esa es la forma literal de traducir, y así es como es traducido en la versión Reina Valera contemporánea. Si te fijas, amados hermanos, son claras afirmaciones de esto. En Juan 1:18, leyéndote de la versión Peshitta, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Se refiere al Espíritu. El unigénito Dios, aquí se refiere a Jesucristo y lo llama Dios. El que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado, Él lo ha manifestado. A Dios no lo podemos ver porque es Espíritu. Hemos visto su manifestación en la carne, en Jesucristo, pero lo llama Dios. Si vamos, amados hermanos, a Juan 3:13, encontramos otra clara afirmación de la divinidad. Nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si te fijas, dice este texto que Jesucristo está en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. En la lengua aramea y en la que fue escrito la versión Peshitta, la lengua de nuestro Señor Jesucristo, no existe una palabra que se utiliza para nombrar al universo. Cuando querían mencionar el universo, se decía cielos y tierra. Aquí, cuando escuchamos que Jesucristo está en los cielos y en la tierra, es una forma de decir que Jesucristo está en todo el universo. Y el único capaz de estar en todas partes, el único capaz de llenarlo todo, como vamos a escuchar más adelante, es Dios. Aquí se está diciendo que Jesucristo es verdadero Dios, porque lo llena todo, y verdadero hombre, porque fue manifestado en la carne. El siguiente texto, amados hermanos, que vamos a leer, este sí es más conocido por todos, es Juan 10:30, que dice: yo y mi Padre somos uno. Bellísimo, maravilloso, espectacular simplemente. El Padre y yo somos uno. En la versión de los testigos de Jehová dice: el Padre y yo estamos de acuerdo. Pero eso no es lo que dice el texto Peshitta. El texto Peshitta dice: el Padre y yo somos Ejad, somos uno. ¿Por qué son uno? Este texto no es otra cosa que una clara referencia a Deuteronomio 6:4. Escuche, Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. El Padre y yo somos uno. Lo mismo recitarán más adelante Marcos 12:29, cuando aquí nuestro Señor Jesucristo dice que el Padre y Él son uno. Es una forma de citar Deuteronomio 6:4. Él es Dios, pero no son dos dioses, porque Dios solamente es uno. El siguiente texto, amados hermanos, que vamos a citar es Juan 20:28. Juan 20:28 dice literalmente: Tomás en respuesta le dijo: Señor mío y Dios mío. En el texto Peshitta dice: Tomás en respuesta le dijo: Marya mío y Elohim mío, que se traduce: Señor Yahweh mío y Elohim Dios mío.
Aquí está llamando Yahweh a Jesucristo. En la versión Reina Valera, si se hubiera tomado el texto Peshitta, hubiera sido traducido: y Tomás le dijo: Señor Jehová mío y Dios mío. Ve qué maravillosa. El problema es que en las versiones, al ser ya traducidos al español, muchas veces no lo vierten literalmente, sino buscan palabras que sean conocidas o asociadas por la mayoría, y hacen que muchas veces el significado real, profundo, se pierda. Vamos ahora al capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y vamos a ver lo que dice Jesucristo. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. La mayoría de los supuestos cristianos, al momento de predicar de este tema, dicen: nadie va al Padre. Pero el texto original no dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre. Más adelante, solo basta con leer todo el capítulo 14 de San Juan, dirá nuestro Señor Jesucristo: el Padre que mora en mí, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, el Padre que está en mí hace las obras. ¿Por qué? Repito Juan 10:30, porque el Padre y yo somos uno, dijo Jesucristo. Estamos llegando al final de esta primera parte de este estudio, donde estaremos demostrando, sin lugar a dudas, la divinidad de Jesucristo. En el próximo video continuaremos con los textos originales, demostrando que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, y daremos respuestas a algunas de las posibles interrogantes de los testigos de Jehová, y mostraremos más textos torcidos de su Biblia. Que Jesucristo los bendiga. Amén.